Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, especialmente por el cumpleaños de Ashley Juliana Pernía Sarmiento en sus 6 años de vida. Oramos también por todos los fieles difuntos, especialmente por el tercer día de novena de Esteban Santiago. Oramos también por mi papá Filadelfo Umaña, quien ha partido a la casa del Padre. Oramos por las intenciones que dejas en los comentarios y aquellas que llevas en tu corazón. Sean bienvenidos a esta Eucaristía. El justo florecerá como palmera y se multiplicará como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Oramos en esta Eucaristía por cada uno de nosotros, aquí presentes en esta novena a Nuestra Señora de la Paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que concediste a San Antonio Abad dejar por tu amor cuando tenía para servirte heroicamente en el desierto, otórganos por sus méritos superar nuestro egoísmo y amarte a ti sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantengan hasta el fin el mismo fervor y diligencia, para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza. Él da a conocer, a comer al que le teme. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados
y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Jesús le respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concede saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, donde estamos celebrando la novena a Nuestra Señora de la Paz, patrona de esta comunidad. Y hoy la palabra de Dios nos hace mención, especialmente la carta a los Hebreos y el Evangelio de San Marcos nos hace referencia a la ley. Todas las personas nos regimos por leyes, pueden ser civiles o pueden ser de cualquier índole, es decir, todos estamos sumergidos en la ley y Dios nos deja a nosotros una ley que tenemos que aprender a cumplir. Y esa ley son los mandamientos que Dios nos deja a nosotros, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que nosotros ya los conocemos. ¿Qué pasa? Si nosotros leemos el Evangelio de San Marcos, nos damos cuenta de que los fariseos le hacen una pregunta a Jesús, y la pregunta es: ¿por qué tus discípulos hacen algo que no está permitido hacer el día sábado? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban arrancando espigas. Es decir, la ley le permitía a ellos arrancar espigas durante toda la semana, menos el día sábado. Nosotros tenemos que aprender que la ley no es para reprimir a las personas. La ley es para favorecer a los hombres. ¿Qué se quería favorecer en los hombres? Bueno, que los hombres, en vez de ir a trabajar, fueran a darle culto ¿a quién? A Dios. Y lo tenían que hacer el día sábado. Y eso era en favor de los hombres para poder pertenecer al pueblo judío. Por eso lo hacía. Si a nosotros nos dan una ley hoy día, no es para reprimir a los hombres, debería ser para favorecernos a nosotros. ¿Qué pasa? Que estos la estaban aplicando mal, como muchas veces se hace con las leyes. No se aplican de la mejor manera. No que porque no se pueda recoger no se deba hacer. Se puede hacer, aunque la ley lo prohíba. Esto en favor de los hombres. Por eso se dice que la ley está para favorecer ¿a quién? A los hombres. No porque la ley diga que no puede arrancar, usted no lo puede hacer. Los discípulos estaban arrancando las espinas, ¿era por qué? Porque tenían hambre. Y el hambre da todos los días, no daba 4 o 5 días a la semana. Eso no quiere decir que el sábado no le daba hambre a la gente, no. Siempre le da, pero eso no les impidía la ley a ellos de que pudieran hacerlo. Y eso es lo que Jesús nos quiere dar a entender a los hombres. La ley no está por encima
de la persona para reprimirla. La ley esta es para favorecernos a nosotros, porque tenga hambre no significa de que no lo deba hacer. Si no tengo nada que comer, pues los discípulos arrancaron espiga porque iban por el camino para comer, dice la palabra de Dios. Por eso Jesús le dice a ellos, mire, el sábado, por eso Jesús le va a decir a aquellos fariseos, le va a decir, mire, David lo que hizo en tiempo del sacerdote Abiatar, ¿qué fue lo que hizo? Comió de los panes sagrados, que no estaba permitido comer. Y Jesús le coloca este ejemplo porque ellos son conocedores de la palabra de Dios. Y ellos, según lo que están diciendo, lo que hizo David estaba mal. Pero, como era David, ellos no lo juzgaron mal, sino lo juzgaron bien. ¿Qué le está diciendo Jesús a los fariseos? Que así como David comió de los panes sagrados, que solamente estaba permitido comer a los sacerdotes, lo hizo porque tenía hambre y no por eso estaba mal. Lo que le dice Jesús, ellos están recogiendo espigas, es porque tienen hambre, es para saciar una necesidad del hombre. ¿Qué pasa? Un ejemplo, ¿usted el día domingo puede trabajar, sí o no? Sí puede trabajar, pero primero usted tiene que venir a dar culto ¿a quién? A Dios. Ahora bien, si usted se va a trabajar el domingo porque tiene una necesidad, lo puede hacer. Pero si usted se va a trabajar el domingo solamente por la ambición al dinero, ¿verdad? Porque la gente dice, es que el sábado y domingo, ¿cómo pagan? Pagan bien, pagan doble. Entonces ya no es por una necesidad, ya es por una ambición. Me vuelvo ambicioso, quiero tener más dinero. No para ayudar a los pobres, porque a lo mejor mi intención es voy a trabajar este domingo y lo que haga se lo voy a regalar a los pobres. Pero a veces no lo hacemos por eso, a veces lo hacemos por una ambición, que es por el tener y el tener y el tener. Es que voy a trabajar sábado y domingo para tener más plata, para comprarme esto que deseo. Es decir, para autocomplacerse. Y ahí es donde dice el Señor, cuando nosotros comenzamos a pensar así, sí está mal. Que yo voy a dejar ese día donde tengo que darle culto a Dios para ser ambicioso. Pero si yo lo hago por una necesidad, le doy culto a Dios y voy a trabajar por una necesidad. Y Dios no por eso me va a castigar. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros leemos o cuando nosotros vamos a ejecutar una ley, tenemos que escucharla bien. Ahora yo pregunto, ¿jurar por Dios está bien o está mal? ¿Jurar por Dios es pecado, sí o no? Sí. ¿Por qué es pecado? Porque la ley dice no tomar el nombre de Dios en vano. Pero la carta a los hebreos, mire lo que nos dice a nosotros, porque nosotros tenemos que aprender a jurar. Nosotros tenemos que aprender a jurar. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Dice, en efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nadie superior, por lo cual jurar, juró por sí mismo diciendo, te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por eso Abraham, y por tal motivo, perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando Dios jura, ¿qué es lo que Dios dice? Juro por mí mismo, dice la palabra de Dios. Él lo está diciendo. No hay nadie superior a Dios. Dios jura por sí mismo. Y cuando Él jura, es porque Él va a cumplir su promesa. Entonces la pregunta es malo jurar, sí o no? ¿Es malo jurar, sí o no? Si es malo jurar, ¿por qué Dios lo hace? Entonces, ¿usted está diciendo que Dios es pecador? No, Dios no es pecador. Entonces no es malo jurar, porque si usted mira el mandamiento dice no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa en vano?
¿Qué significa en vano? Cuando usted jura y usted no va a cumplir. Porque cuando Dios jura por sí mismo es porque Él va a cumplir. Porque Dios no es mentiroso. Él no puede decir mentira. Él no se puede engañar a sí mismo. Nosotros sí, pero Dios no. Por eso Dios jura. Y por eso el mandamiento dice, los hombres no pueden tomar el nombre de Dios que si usted va a tomar el nombre de Dios es porque usted va a cumplir la promesa que está haciendo. Si usted ve que no es capaz de cumplir, no tome el nombre de Dios en vano, lo que nos dice el mandamiento. Y Jesús le dirá, no jure, ustedes no juren. ¿Por qué Jesús dice que no jure? Porque somos mentirosos, porque nos encanta decir mentiras. ¿Qué pasa? Que dice la palabra de Dios, Abraham perseveró la paciencia y alcanzó lo prometido. Cuando los hombres juran, dice la carta a los hebreos, cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos. ¿A quién? ¿Cómo dice la gente? Lo juro por Dios, porque Dios es superior a ellos, ¿verdad? O alguno dice, ay, lo juro por mi mamá, porque la mamá es lo más sagrado, entre comillas, pero dice, lo juro por mi mamá, pero no cumplen ni año, ¿verdad? Dicen mentira. Entonces, por eso Jesús va a decir, mire, no lo juren ni por los cabellos de ustedes, porque ni siquiera saben cuántos tienen. Cuando ustedes juren, dice la palabra, no lo haga en vano. Si usted va a jurar, hágalo porque usted sabe que va a cumplir esa promesa. Dios jura por sí mismo porque Él le cumplió a Abraham. Por eso decir, por sí mismo diciendo, te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham y le cumplió. Y por eso dice la carta a los hebreos, cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos. Y ese juramento pone fin a toda discusión. ¿Por qué? Porque la gente cree en lo que ha jurado. La gente está confiando en la palabra que usted está diciendo. Ahora, el mandamiento nos dice que no hay que jurar y no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Entonces no lo haga en vano. Si usted va a hacer un juramento, que ese juramento sea valedero, que usted sea capaz de cumplir esa promesa. Porque si usted dice, es que jurar por Dios es malo, es que porque jurar por Dios es pecado, entonces usted está diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios nos ha jurado a nosotros la vida eterna. Y Él no nos va a jurar a nosotros mentira. Entonces Él nos está diciendo la verdad y Él nos va a dar la vida eterna. Cuando ustedes hagan un juramento y que Dios esté de por medio, o alguien o el que sea valedero ese juramento, que usted lo vaya a realizar. La gente de antes lo hacía, ¿sí o no? La gente antes le decía a usted, yo voy tal día, y ese día iba. Los de hoy día, ¿verdad? Empezando por el padre, ¿verdad? El padre dice una hora y llega otro, ¿verdad? Pero gracias a Dios no le juro a nadie, yo no le juro a nadie, porque no voy a tomar el nombre de Dios yo le digo, yo voy cuando yo pueda, llego a la hora que yo pueda llegar, ¿verdad? Porque no vamos a jurar si yo sé que no voy a cumplir. Por eso dice la palabra de Dios que el juramento pone fin a toda discusión. Ya cuando usted jura es porque eso va a suceder así como lo está diciendo. Pues que ojalá nosotros aprendamos de comprometernos más, porque un juramento es un compromiso. Es un compromiso. Y yo tengo que aprender a comprometerme. De manera que cuando yo haga un juramento, yo me tengo que comprometer de verdad. Y hacer lo que estoy diciendo. No puedo andar por el mundo diciendo mentiras. No puedo andar por el mundo engañando a las personas y jugando con Dios. Por eso hay que saber leer, por eso hay que saber escuchar las cosas. Cuando ustedes escuchen bien, para que sepan. Por eso el mandamiento entonces nos dice, no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Si no, el mandamiento diría, no tomen el nombre de Dios
y ya. Pero dice no, si lo van a tomar, que sea un compromiso de verdad y que sepa que usted lo va a poder hacer. De lo contrario, no lo haga en vano. Si usted sabe que no va a llegar, si usted sabe que no va a poder, si usted sabe que no lo va a hacer, no juegue con Dios, en lo que nos está diciendo, porque ahí sí es pecado. Porque Dios es un Dios de verdad, no un Dios de mentira o de la mentira, que lo vamos a usar para engañar a las demás personas. No, Dios siempre nos dice la verdad, y por eso cuando Él jura y toma referencia a Abraham, Él lo hizo porque se comprometió. Él lo nombró padre de la fe, y así fue. Abraham es nuestro padre de la fe porque él creyó en la palabra de Dios. Pues que podamos creer cada día nosotros en esa palabra para alcanzar la vida eterna. Amén. Hacemos la presentación del pan y del vino. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que humildemente te presentamos en la conmemoración de San Antonio Abad, y líbranos de nuestro apego a los bienes materiales para que poseamos a ti como única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar su mérito corona tus propios dones. Con su vida nos proporciona ejemplo y ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Esteban, Santiago, Filadelfo, Umaña, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Si quieres ser perfecto, dice el Señor, vende lo que posees, reparte el dinero entre los pobres y después ven y sígueme. Oremos. Por medio de esta Eucaristía, concédenos, Señor, la fuerza necesaria para vencer siempre, a ejemplo de San Antonio Abad, las tentaciones del enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora de la Paz, decimos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.